acercarnos con confianza ante el trono de nuestro Dios, con cada cántico, con cada tiempo de oración, con cada momento especial que nos permites tener. Nos podemos acercar con confianza al Rey para adorarle y para bendecirle con todo nuestro ser. A ti sea la gloria, Señor, hoy y por siempre, en el nombre de Jesús. Bueno, recordarnos que tenemos ahora al final un brindis para que no nos podamos quedar, podamos tener un tiempo para compartir, así que al final hay un tiempo especial para compartir juntos y tener y participar del brindis que la iglesia ha preparado. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Capítulo 2, versículo del 1 al versículo 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al versículo 7. Dice la Escritura: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, y por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fue constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Qué hermoso este pasaje de la Escritura, porque bueno, es un texto interesante. Pablo viene hablando de su ministerio y él da gracias de que Dios lo ha fortalecido y lo tuvo a él por fiel para ponerlo en el ministerio. Habiendo sido un hombre blasfemo, dice el final del capítulo 1, habiendo sido un hombre que persiguió a la iglesia, Dios lo separó para el ministerio. Y en medio de todo esto, es interesante que después de que él agradece a Dios por todo eso, el capítulo 2, Pablo tiene ciertas palabras para Timoteo, y en estos 7 versículos que queremos ver, compartir en el día de hoy, Pablo lo que hace y presenta es una serie de, digámosle así, de instrucciones o de pautas que le da a Timoteo, un pastor joven, sobre algunas cosas que eran importantes cuando la iglesia estaba reunida, cuando la iglesia se estaba congregada, cuando estaban en esos actos de adoración pública. Pablo dice, hay cosas que son importantes que tengas presente en medio de esos tiempos. Y menciona una de ellas, y el capítulo 2, versículo 1, empieza a enfatizar ciertos aspectos que queremos rescatar en este día y que queremos conectar con la celebración del Día de la Patria. Dice el versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Interesante, porque cuando Pablo se comunica con los hermanos, él les está reconociendo que hay ciertas dinámicas en medio de la actividad de la iglesia que son importantes. En medio del culto público, en medio de los momentos en que estamos reunidos como congregación, en medio de cualquier espacio donde la iglesia se reúne para adorar y bendecir el nombre del Señor, hay cosas que son importantes. Y Pablo llega y dice, mi exhortación es, ante todo, o sea, sobre cualquier otra cosa, esto es importante, ante todo, debemos de orar, hacer rogativas, hacer oraciones, presentar peticiones, tener acciones de gracias, y lo conecta y dice que esas acciones de gracias, esas rogativas, esas oraciones es a favor
de todos los hombres. Qué interesante eso. En un contexto donde probablemente la iglesia se reunía, no necesariamente en lugares como los que nosotros nos reunimos, en edificios y en estructuras físicas. Es probable que los primeros creyentes se reunieran en casas, se reunieran en espacios públicos, se reunieran en catacumbas. En la historia ha hablado de que los cristianos inclusive se reunían en lugares secretos y en lugares poco habituales, podríamos llegar y decirlo de esa manera. Se reunían y en medio de esas reuniones Pablo llega y dice: yo les exhorto que cualquiera que sea el lugar, que cualquiera que sea el momento, ustedes oren por todos los hombres. Es necesario orar por todos los hombres, amigos y no amigos, aquellos que conocen o aquellos que no conocen, aquellos con los cuales tienen vínculos y aquellos con los cuales no tienen un vínculo cercano, porque todos tienen un lugar dentro del plan de Dios. Cuando leemos estos pasajes de la Escritura y miramos este énfasis en particular, nos damos cuenta que las palabras de Pablo son palabras muy directas hacia la iglesia y hacia Timoteo, probablemente alentándolo para que en las reuniones de la iglesia se tomase tiempo para orar por todos los hombres, para orar por la comunidad, para orar por las personas que rodeaban a los creyentes, para orar por las familias de los creyentes, para orar por todo el mundo, por todos los hombres. Interesantemente dice, ustedes lo pueden hacer de múltiples maneras, porque hay diversas formas mediante las cuales nos podemos acercar delante de Dios. Podemos hacerlo con rogativas, podemos hacerlo con oraciones, podemos hacerlo con peticiones e inclusive podemos hacerlo con acciones de gracias. Hay momentos en los cuales podemos acercarnos delante de Dios y dar gracias a Dios por casos o situaciones particulares, y no necesariamente que están ligadas solamente con la vida de la iglesia. Darle gracias a Dios por cosas generales que pueden estar asociadas o desarrollándose en nuestro medio y en nuestro contexto. En medio de todo eso nos recuerda, todo eso nos plantea, todo eso nos plasma la importancia de venir delante de Dios. Puede ser que por algunos oramos para que Dios traiga restauración sobre sus cuerpos y sobre su salud. Puede ser que por otros oraremos para que Dios pueda traer salvación y esperanza al corazón de esas personas. Puede ser que por otros oremos por problemas, por tensiones, luchas o situaciones que pueden estar experimentando, pueden estar viviendo. La exhortación de Pablo a Timoteo es: exhorto ante todo que tengan presente la oración. Pareciese que la oración es un elemento importante que Pablo recalca en medio de la dinámica de la vida comunitaria, de la vida en comunión de la iglesia. Necesitamos orar, necesitamos clamar a Dios, necesitamos llevar a los hombres delante de Dios. Probablemente usted y yo podríamos pensar, bueno, hay algunos hombres que requieren un poco más de oración que otros. Podríamos ver algunas personas alrededor de esto y podríamos decir, bueno, esa gente es muy mala o esa gente se comporta muy mal, pues por ellos necesitamos orar más. O necesitamos llevarlos delante de Dios para que Dios traiga una visitación sobre ellos y se conviertan al Señor. Puede ser que pensemos, bueno, habrán otros que sí conocen del Señor, pero que también necesitan oración, que están pasando por tiempos de luchas, de problemas, de ansiedades, de dificultades. La exhortación de Pablo a Timoteo es: debemos de orar por todos los hombres, por todos. Habrán momentos donde vamos a pedir, habrán otros momentos donde vamos a rogar, habrán otros momentos donde vamos a tener expresiones de acciones de gracia. Lo importante es que lo hagamos. Y si lo hacemos en el culto público, y si lo hacemos en medio de nuestras reuniones de oración, o si lo hacemos en nuestras reuniones por las casas, o si lo hacemos donde estemos como creyentes y comunidad de fe, Pablo llega y dice que eso es vital,
que eso es necesario, que eso es parte de la esencia y de la vida de la iglesia. Entonces, no tenemos que estar o esperar a estar en un culto formal. Significa que podemos y debemos de hacerlo allí, pero también lo podemos hacer en otro momento, donde no necesariamente estamos en medio de una dinámica formal en la congregación, en un culto donde estamos todos reunidos. Puede ser una reunión de hermanos donde surge una situación en particular y nos podemos unir en clamor a Dios. La exhortación es que ante todo tengamos presente que la oración es esencial, es vital, es necesaria. Pregunto yo, ¿será necesario que oremos por todos los hombres que forman el conglomerado de nuestra nación? ¿Será necesario que como iglesia tengamos presente a esos 4.3 millones de panameños que viven en este territorio, más todos aquellos que se han ido incorporando con el paso del tiempo y en medio de los movimientos migratorios que vivimos? Pues esos números empiezan a incrementarse de la gente que está y que habita en medio de este territorio. Pues sí, necesitamos orar. Necesitamos clamar. En estos días hay un hermano que me envía información acerca de los albergues donde hay muchos de los inmigrantes y de las acciones que están tomando las iglesias para llevar asuntos de comidas y almuerzos para las personas, para poder unir iglesias, para llevar comida para estas personas en medio de qué se decide hacer con ellos, o si hay la oportunidad de que puedan salir del país en algún momento. La iglesia ha estado respondiendo a todo eso, se está orando por ellos, se está pidiendo a Dios una respuesta para que algunos de ellos quieren retornar a su país, otros están pensando hacer otras cosas, pero en medio de todo eso necesitamos orar. Hay un fenómeno migratorio que tenemos en este país que está afectando a la mayoría de nuestros países. Y eso no puede tomarnos con los brazos cruzados, necesitamos orar. Es una situación social que genera tensión en muchos sentidos. El sostener a una cantidad enorme de migrantes que están de paso es un asunto que requiere una inversión enorme del Estado. Entonces necesitamos orar por esto, claro. Necesitamos orar por todo lo que tiene que ver con los recursos para sostener toda esta situación. Pero tenemos que orar también por la vida espiritual de esas personas, muchos de ellos que vienen traumatizados de un viaje que los deja afectados porque han visto de todo en medio del tránsito por el Darién. Entonces tenemos una cantidad enorme de situaciones por las cuales orar. Orar por las elecciones que se acercan dentro de poco. Orar por nuestros gobernantes, los que están y los que vienen. Necesitamos ante todo orar por todos los hombres. Y la petición de Pablo a Timoteo como pastor de una iglesia es: necesitamos orar. Ante todo les exhorto a que tengan presente la oración. Mire lo que sigue diciendo a partir del versículo 2, por los reyes y los que están en eminencia. Mire, pasa de lo general y empieza a hablar de lo específico. Por los reyes y los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pasa de lo general, oremos por todos, y empieza a pedir que roguemos y que oremos por los reyes y por los que están en eminencia. Los que están en eminencia son aquellos que están en el poder, aquellos que nos gobiernan, aquellos que son nuestras autoridades. Mire, los cristianos del siglo I eran acusados con frecuencia de socavar la autoridad del Estado. Los cristianos del primer siglo fueron señalados de que ellos socavaban, afectaban y dañaban la autoridad del Estado, porque ellos afirmaban que Jesús, el Cristo, era el Señor y no César. Entonces, para todos aquellos que formaban parte del Imperio Romano, eso era un asunto que atacaba la institucionalidad del Estado. No reconocer la autoridad de César era ir en contra de él. Entonces miraban a los cristianos como un problema, miraban a los cristianos como un fenómeno
complejo y difícil que afectaba muchas de las situaciones que se daban en medio del Estado. Lo interesante de todo eso es que los cristianos, a pesar de ser atacados por esas razones, ellos mostraban que apoyaban al Estado. ¿De qué manera? Cuando eran buenos ciudadanos y oraban por el emperador, no oraban a él. Una cosa era orar por el emperador y otra cosa era orar a él. El texto romano se demandaba que César tenía que ser adorado casi como un dios. Pero los cristianos no oraban a César. Los cristianos oraban por el César. Y de esa manera ellos ponían de manifiesto y en evidencia que ellos podían orar por las autoridades de turno, los que estaban en el poder. Y mire, algunos de los que estaban en el poder bajo el gobierno romano, amado hermanos, eran unos déspotas, eran unos tiranos. Pensemos en Nerón, pensemos en Calígula. ¿Cuántos no hemos leído las historias de esos emperadores romanos, las atrocidades que hacían, el desenfreno que tenían, la inmoralidad que predominaba en tiempos de ellos? Algunos de ellos mataron a padre, a madre, a hermanos. Entonces, pero los cristianos del primer siglo, aún en medio de todo eso, oraban por las autoridades. Se reunían y clamaban por ellos, por la gracia y la misericordia de Dios sobre estas personas. Debemos de dar gracias a Dios por las autoridades que Dios ha puesto en nuestra sociedad y que nos gobiernan, porque la Biblia dice que ellos son los que Dios ha puesto ahí para que mantengan el orden. Sea que lo hagan mal o lo hagan bien, pero Dios los puso allí para que pueda haber un orden. Y usted y yo estamos llamados a hablar por ellos. Puede ser que algunos de nosotros podamos decir, sí, pero algunos de ellos manejan muy mal las cosas. Algunos de ellos no manejan adecuadamente los destinos de la nación. Bueno, sí puede ser que suceda eso. Pero Dios nos sigue llamando a orar por ellos, los que están en eminencia y los que están allí. Mire lo que dice Tertuliano. Un cristiano que vivió en los primeros siglos del cristianismo llega y dice en uno de sus libros: debemos orar por nuestros emperadores. Mire, nuestros emperadores. Él reconocía que él era parte del Imperio Romano. Debemos orar por nuestros emperadores, que Dios les conceda una larga vida, un gobierno seguro, una familia próspera, tropas fuertes, un senado leal, un pueblo obediente, que todo el mundo pueda estar en paz y que Dios les conceda tanto a César como a cada hombre el cumplimiento de todos sus deseos justos. Interesante. La súplica, el escrito donde él pone a forma de súplica lo que él pide a los cristianos: oremos por ellos. Que Dios haga cumplir los deseos del corazón del emperador, pero los deseos justos. Aquellos deseos que van en favor del pueblo. Aquellos deseos que van en favor de las mayorías y no de las minorías. Aquellas cosas que son las correctas y adecuadas. Oremos por ellos. En este mes de la patria, si hay algo que necesitamos hacer, es tener presente la necesidad de orar por nuestros gobernantes. Ciertamente hay un cúmulo de decisiones que tienen que tomar. Nos preocupan algunas de las decisiones que quieren tomar porque sabemos que no son las correctas. Pero también sabemos que hay algunas decisiones que sí son necesarias tomar y que se requieren tomar y que se requiere mano firme. Mire, cuántas veces en medio de nuestros entornos se tienen que tomar algunas decisiones que en ocasiones no necesariamente hacen sentir bien o cómodo a algunas personas, pero son necesarias tomarlas. Y necesitamos orar por gobernantes que tengan la firmeza para tomar algunas determinaciones que son necesarias, aunque muchos dirán: no, yo no quisiera que se tome esa determinación.
En estos días hablábamos de este asunto de los subsidios. Nosotros en nuestros entornos latinoamericanos y alrededor del mundo nos fascinan los subsidios, ¿verdad que sí? Pero la gente se ha acostumbrado a ellos. Y cuando le decimos a alguien que le vamos a quitar el subsidio de algo, la gente saca las uñas. Pero el subsidio es un problema cuando es un asunto que está allí para toda la vida. Amados hermanos, si no buscamos otra forma de atender ese tipo de cosas, y necesitamos gobernantes que tengan la capacidad de tomar decisiones, y algunas de ellas son difíciles. ¿Sabe? Necesitamos clamar por ellos. Mire, no debemos buscar favores especiales del gobierno. Nuestro objetivo es la igualdad de condiciones y libre de intervención del Estado. Necesitamos orar, no orar para que el Estado me favorezca a mí, orar para que el Estado tome las decisiones que tiene que tomar, para que nuestros gobernantes y los que definen las leyes tomen las decisiones que tienen que tomar. Nosotros queremos que el beneficio de las leyes y de todo lo que se establece no solamente nos favorezca a nosotros los evangélicos. Nosotros queremos que esas leyes favorezcan a todos los ciudadanos, a todos los que formamos parte de esta nación. Necesitamos orar por eso. Mire, el cristianismo en la época del primer siglo era una religión o un movimiento que era, digámosle así, ilegal en medio del Imperio Romano, a pesar de que al inicio el Imperio Romano vio al cristianismo solo como una secta del judaísmo. Pero con el paso del tiempo se dieron cuenta de que el cristianismo era algo totalmente distinto al judaísmo. Y en medio de todo eso, llegó a ser considerada una religión ilegal por muchas de las cosas que profesaban los cristianos. En medio de todo eso, y a pesar de la percepción que pueden tener muchos de los que nos gobiernan acerca de nosotros los creyentes, aquellos que vivimos dentro del entorno evangélico, Dios nos está llamando a orar, a clamar por ellos. Oremos por los que están en eminencia, levantemos súplica por ellos, por aquellos que toman decisiones. Mire, tenemos entidades por las cuales orar. Cuando yo pienso en el poder legislativo, amados hermanos, allí hay que orar, y yo estoy orando para que ahí haya una limpia total. Sí, ciertamente tiene que haber algo, que suceda algo que nos lleve a tener gente que realmente piense en los intereses de la nación. Tenemos que orar. Cuando yo miro a gente que tiene décadas de estar allí, aprovechándose de todos nosotros, yo digo, necesitamos orar por cambios, Señor. Interven, levanta, pon gente, muévete en medio de toda esta situación para que podamos tener gente honesta y gente que realmente está interesada en el pueblo, no simplemente en sacar provecho. Necesitamos orar por los que están en eminencia. Las autoridades del poder legislativo, las autoridades del poder judicial, las autoridades del poder de los gobernantes, del presidente, de los ministros. Necesitamos orar por ellos. Queremos ser parte de una nación fuerte. Como nación necesitamos, y como pueblo del Señor, clamar por aquellos que nos gobiernan. ¿Cuál es la razón para eso? Dice el versículo 3 en adelante, porque esto es bueno. Qué interesante. ¿Qué es bueno y agradable delante del Señor? Que oremos por ellos. ¿Qué es bueno y agradable delante de Dios? Que levantemos súplica por ellos. Y eso es agradable, eso agrada al Señor. Inclusive el verso 2 que leímos anteriormente, lo hacemos. Y si lo hacemos, dice, vamos a vivir quieta y reposadamente. ¿Quién de nosotros no quiere vivir en un entorno quieto y tranquilo? Sin zozobra, sin angustia, donde las cosas funcionan, donde las cosas están bien encaminadas, donde tenemos gobernantes que actúan recta y correcta y adecuadamente. Queremos eso. Queremos vivir en un entorno de paz y de descanso. Amado hermano, necesitamos orar por la nación.
Necesitamos orar por nuestros gobernantes. Y eso le agrada a Dios. Eso le agrada al Señor. Eso agrada a nuestro buen Dios. La oración por las autoridades tiene un propósito, digámosle así, evangelístico. El propósito de nuestra oración también es para que ellos, los que están en autoridad, vengan a estar bajo la autoridad de Jesús. Y que bajo esa autoridad ellos tomen decisiones adecuadas. Necesitamos orar por nuestras autoridades para que ellos puedan tomar decisiones sabias, para que ellos puedan tomar decisiones correctas, pero también para que ellos conozcan a Dios. Para que ellos tengan un encuentro personal con el Dios verdadero, no con el Dios de la religión. Con el Dios verdadero necesitamos clamar por ellos, porque todos ellos necesitan de la salvación que Jesús ofrece. Y Dios está esperando de ellos y de todos los que conformamos esta nación una respuesta genuina al Evangelio. Necesitamos clamar. Por eso las palabras de Pablo a Timoteo son palabras. Pablo no le dice a Timoteo, sublévate, empiece a cerrar las calles y ¿cómo se llama? Y a tirar piedra, ¿no? Pablo no le dice a Timoteo, arme todo un tamborito allá en la calle, cierre la calle, cierre la vía Apia, para que no se hacen las tropas romanas. Vaya y encienda fuego allí en el camino. No le está diciendo eso, le está diciendo ore. Ore por las autoridades, ore por la nación, ore por todos los hombres. Claro, hoy en día la gente busca esos mecanismos porque dice, bueno, pareciese que para que las autoridades reaccionen, tenemos que tomar acciones de ese tipo, ¿verdad? Y tener esos comportamientos. ¿Sabe? Yo, en lo personal, a mí me genera mucha inquietud eso. Me genera mucha inquietud eso, porque al final terminamos metidos en actos violentos, metidos en comportamientos inapropiados, en comportamientos que nos llevan a escenarios que no son los más sanos y correctos para un hijo de Dios. Pero en medio de todo esto, Dios nos llama a orar. Alguien dirá, en una ocasión alguien me decía, pastor, pero nosotros no podemos ser gente tan pasiva que solamente oramos. Nosotros tenemos que tomar acción. Bueno, sí, podemos tomar acción de otras maneras. Desde nuestras posiciones de liderazgo, de actividad, poder pronunciarnos a favor de la verdad. Porque también Dios quiere que usted pueda hablar con la verdad de Dios en cualquiera de los escenarios de la vida pública donde Dios lo tiene a usted. Y usted poder llegar y decir, esto es lo que la palabra de Dios dice. Y que su voz se escuche y que la gente pueda escuchar la verdad del Evangelio en medio de los conflictos y de las situaciones sociales que vive nuestro entorno. Hagámoslo, levantemos nuestra voz y pronunciémonos como hijos de Dios redimidos y podamos decir, esto es, aquí está la verdad de Dios. Y esto es lo que Dios nos plantea en medio de toda la corrupción y de todas las cosas que vemos mal en medio de nuestros entornos. Pero obviamente el texto bíblico no nos dice que vayamos a cerrar calles, a tirar piedras y armar un tamborito en la calle. Pero sí necesitamos tomar la actitud que toma un hijo de Dios. Y el primer paso es, oremos. Oremos para que la luz del Evangelio llegue a aquellos que nos gobiernan y a todos los hombres. Es necesario que tengamos esto presente. Mire, cuando nosotros oramos, nosotros estamos siendo conscientes de que hay cosas que están sucediendo en nuestro entorno que necesitan la intervención divina. Hay cosas que están sucediendo y cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo para orar por nuestros gobernantes y nuestras autoridades, nosotros estamos plasmando y dejando claro que necesitamos la intervención divina. Mire, hay cosas que usted y yo no las podemos captar. Hay cosas que solamente Dios puede intervenir de una forma sobrenatural. En medio de todo esto, Dios quiere que podamos levantarnos y clamar por nuestros gobernantes y por nuestra nación.
Y en un mes como este, donde celebramos la patria, celebramos el vivir en esta nación, celebramos la separación de Colombia, celebramos la independencia de España, podamos levantarnos como pueblo del Señor y podamos orar por aquellos, por todos los que formamos este país y por todos los que están en eminencia. Mire, qué interesante cuando vamos al versículo 4 en adelante. Llega y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Viene hablando de la oración y dice que eso es bueno y agradable delante de Dios. Y después lo une con el hecho de que Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Es que, amado hermano, parte de que la gente conozca la verdad del Evangelio tiene que ver no solamente con la proclamación del mismo, tiene que ver con la oración. Tiene que ver con un pueblo que clama por aquellos que todavía no le han conocido. Por un pueblo que clama y suplica por aquellos que todavía no han nombrado, no ha brillado la luz del Evangelio en sus vidas. Amado hermano, necesitamos entender que esto es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere, es agradable a Dios, pero Él quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces pareciese que la oración y la proclamación del Evangelio son dos elementos vitales para que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Necesitamos orar, pero necesitamos también proclamar el mensaje. Necesitamos levantar nuestra voz delante de Dios por todos los hombres, pero necesitamos también proclamar el mensaje de salvación. Dice el verso 5 en adelante, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y amor. Mi pregunta es, ¿por qué de un momento a otro se habla de la oración, de la necesidad de orar por todos los hombres, de orar por los que están en eminencia? Se nos dice que esto es agradable delante del Señor porque Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de Dios, y se nos dice inmediatamente a partir del verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Lo que está diciendo Pablo es que no hay otro camino, que no hay otro medio para que los hombres puedan ser salvos. Solamente hay un mediador. Juan capítulo 14, versículo 6 en el Evangelio dice, yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida. Ni nadie viene al Padre sino por mí. Soy el único camino, solo el único medio. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo es, la única manera en que ellos pueden ser salvos es a través de Jesús. Oremos por ellos, compartamos el Evangelio, pero entendamos que solamente a través de Jesús que ellos pueden experimentar salvación. Mire, cuando yo leo este texto, viene a mi mente el concepto moderno que tiene hoy la gente de que todos los caminos conducen a Dios. De que todos los caminos conducen a Dios. Y si usted sigue con sinceridad cualquiera de esos caminos, usted va a llegar a Dios. Si usted camina y transita por esa senda que usted escogió, usted, si es sincero y tiene un buen corazón y una buena intención, usted va a llegar a Dios. No importa el camino que usted escoja. Ese es el concepto y la mentalidad moderna. La mentalidad moderna es que pueden haber muchos caminos para llegar a Dios. Bueno, lo interesante de todo esto es que la perspectiva de la Biblia no es esa. La perspectiva de la Biblia es que hay un solo camino. No es un asunto de que yo escogí este camino y yo tengo muy buenas intenciones. No, en Dios y en el Evangelio no hay asuntos ligados a buenas intenciones. Me recuerdo del fariseo y el recaudador de impuestos que vinieron delante de Dios en Lucas capítulo 18, ¿se acuerda?
y ambos vinieron con buenas intenciones. Y ambos fueron sinceros al acercarse delante de Dios, pero uno fue aceptado y el otro no. Entonces no era un asunto de sinceridad. Por eso Lucas 18, verso 9 al 14 dice: aún los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como estos otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está aquí a mi lado. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dos hombres que se acercaron delante de Dios a orar, y probablemente ambos, cada uno de ellos reconocía. El publicano reconocía su condición y sus circunstancias. El fariseo miraba su propia vida y decía: no, yo estoy aquí. Soy un hombre que procuro vivir muy bien delante de Dios, guardar la ley, cumplir con todas las cosas. Ese hombre, cualquiera diría, él se acercó con sinceridad. Él pensaba que todo estaba bien. Y dice la Biblia que el que se fue para su casa justificado fue el publicano. Amado hermano, acercarse a Dios no es un asunto de sinceridad, no es que me acerco a mi manera. Yo me acerco en la forma en que a mí me parece. Ese es el camino que yo he escogido, ¿no? Es que Pablo le dice a Timoteo: Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que los hombres puedan arrepentirse, reconocer, pero deben de reconocer que Jesús es el único camino y la única verdad. Debemos de orar para que todos los hombres puedan conocer el camino verdadero. Debemos de orar para que todos los hombres puedan tener una experiencia con Jesús, y que aquellos que piensan según su concepción, según su mentalidad, que van por el camino correcto, puedan revelarse la verdad a su corazón y puedan experimentar a Dios de una manera plena. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Al final de cuentas, cuando leo este texto de la Escritura, inmediatamente me doy cuenta de que Jesús es el único mediador. Él se dio por mí para rescatarnos, y dice que se dio a sí mismo en rescate por todos. Él murió por todos. ¿Para qué? Para poder poner la posibilidad ante los hombres de experimentar los propósitos redentores de Dios. Obviamente el hombre tiene que responder de una manera genuina ante ese mensaje. Ese mensaje que le es predicado y le es proclamado. Pero ¿cuál es el papel nuestro? Proclamarles el mensaje, que Jesucristo es el único camino, la verdad, y que ellos tienen que tomar una decisión. ¿Lo vas a seguir o no lo vas a seguir? Al final de cuentas, amados hermanos, tenemos que orar. Tenemos que orar por nuestra nación. Los tiempos que vivimos nos requieren levantar clamor y súplica por todos los hombres que forman nuestra nación, por todos los que están en eminencia. A pesar de que ellos puedan tener una percepción de nosotros, necesitamos clamar por ellos para que ellos puedan conocer al Dios vivo y verdadero, y puedan conocer y entender el plan divino. Claro, ellos, para entender el plan divino, necesitan presentársele el mensaje del evangelio. Y usted y yo somos parte de esos embajadores o heraldos que Dios ha puesto para comunicar el mensaje. Entonces, la tarea que tenemos, según estos de la patria, es recordarnos que como ciudadanos tenemos una responsabilidad delante de Dios. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de orar por todos y orar por los que están en eminencia. Tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio para que puedan conocer cuál es el camino, la verdad y la vida, y la gente pueda darse cuenta que no hay 3, 4, 5 caminos, hay un camino.
Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Puedan entender el mensaje y puedan responder a él. En medio de todo eso, usted y yo, Dios nos ha dado la bendición, el papel y la responsabilidad de ser voceros, pero también de ser intercesores, de ser gente que comunicamos el mensaje y diciéndole a la gente que Jesús es el mediador para poder experimentar la redención y experimentar los propósitos redentores de Dios. Pero también nosotros necesitamos ser hombres y mujeres que nos levantamos en clamor por nuestra nación. Mire, entre más vemos que las cosas se ponen complejas y difíciles, más tenemos que orar. Entre mayor complejidad vemos en medio de las decisiones que se toman, más tenemos que orar. Y por eso es que las palabras de Pablo a Timoteo es: en medio de los momentos en que estén como comunidad, acuérdense de orar por todos los hombres y por los que están en eminencia. Oremos por ellos, clamemos por ellos, levantemos nuestra voz. Los primeros cristianos oraban por el emperador, no oraban al emperador. Oraban por él para que él pudiese conocer a Dios. Oraban por las autoridades que los gobernaban. Y algunos podrían decir que en medio del gobierno romano había todo tipo de tiranía, había todo tipo de actitudes o de manejos inapropiados, había todas cosas que no estaban en sintonía con el mensaje del evangelio, sí, pero los cristianos eran convocados a orar. Inclusive en Primera de Pedro, capítulo 2, que Luis nos leía el texto, habla de honrar al rey. Y honrar al rey es reconocer que él fue puesto allí. Él fue puesto allí por Dios y necesitamos clamar por él. Reconocer que es la persona que Dios puso allí por razón del orden necesario que debe haber en nuestra sociedad. Que lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, necesitamos orar y clamar por ellos. Yo quiero que nos animemos a estar permanentemente conscientes de nuestro papel como creyentes, como voceros, pero también como intercesores, como aquellos que comunicamos el mensaje, pero también aquellos que levantamos súplica por todos los hombres en medio de nuestra nación. Clamemos por ellos. En estos días escuchábamos a algunas personas en la televisión y hablábamos y expresábamos qué indisposición de escuchar gente como esta, hablando cosas incoherentes, sin sentido, queriendo aprobar leyes o fomentando, propiciando que ciertas leyes sean aprobadas en la Asamblea Legislativa. Y hablaba con mi esposa y decíamos que no, pues escuchar a este tipo de personas. Pero después comentábamos y nos planteábamos, pero necesitamos orar por ellos. Aun cuando nos llene de disgusto escuchar cierto tipo de discursos, aun cuando nos llene de disgusto ver lo que algunas autoridades están queriendo fomentar, amados hermanos, más allá de ello, oremos por ellos. Oremos para que algo suceda. Oremos por una intervención de Dios. Oremos por un mover de Dios en medio de esas personas. Oremos y levantemos nuestra voz. Como ciudadanos, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Que el Señor nos ayude para poder seguir levantando nuestra voz por esta hermosa nación y por los que están en eminencia. Que podamos, a la luz de estos pasajes, ser alentados, que como iglesia, ya sea de forma individual o colectiva, estemos permanentemente suplicando a Dios por todos aquellos que forman parte de esta hermosa nación. Amén. Nos ponemos de pie. Oramos al Señor. Padre, gracias. Queremos darte toda la gloria y toda la honra. Queremos, oh Dios, darte gracias porque hoy estamos aquí, Señor, porque podemos venir delante de la presencia de nuestro buen Dios y darte alabanza. Reconocer que tú eres el Rey, el soberano, el eterno Señor, el eterno Dios. Oh Padre, gracias por ese hermoso país donde nos permites vivir. Algunos han nacido en esta patria,
Otros nacimos en otros lugares, pero hoy vivimos en este lugar. Y queremos levantar súplicas para que la bendición de Dios se extienda sobre esta nación desde un extremo hasta el otro. Oramos, oh Dios, por todos los que habitan en esta nación. Oramos para que la luz del evangelio pueda venir y pueda saturar y llenar, Señor, los corazones y las vidas. Pueda llegar ese mensaje de esperanza a cada corazón. Oh Dios, y que cada corazón pueda tener la oportunidad de responder a ese mensaje. Oh Padre amado, oramos por las autoridades y por los que nos gobiernan, Señor, por aquellos que toman decisiones, por aquellos que crean leyes. Oramos, oh Dios, para que tú les llenes de entendimiento, de sabiduría, oh Dios, y que las decisiones que se tomen de una manera coherente, sabia. Oh Dios, oramos y pedimos que tú intervengas en medio de todas aquellas cosas que se están queriendo propiciar o generar en medio de nuestra nación. Algunas de ellas queriendo fomentar leyes que se oponen, oh Dios, a las verdades del evangelio, a las verdades de tu palabra, Señor. Oramos para que tú, oh Dios, toques el corazón de aquellos que en medio de todas estas determinaciones van a tomar decisiones. Oramos por ellos para que tú llenes su corazón de temor, un temor de Dios que los lleve a tomar acciones, las acciones correctas, las acciones adecuadas, que glorifiquen a Dios y que al final de cuentas redunden en bendición para todos. Oramos, oh Dios, por personas, muchos hombres y mujeres en medio de nuestro entorno, con los cuales no necesariamente estamos de acuerdo, que tienen maneras de pensar diferente a la nuestra. Oramos por ellos, levantamos súplicas por ellos, Señor, para que la misericordia, gracia y bondad de Dios se extienda sobre sus vidas, Padre. Oramos para que ellos puedan conocer aquel que es el único camino, verdad y vida, Señor. Que el mensaje del evangelio pueda venir a ellos, Padre. Ayúdanos a tener la capacidad de acercarnos a personas que necesitan escuchar el mensaje, que podamos tener la capacidad de explicar tu verdad a cada uno de ellos y que ellos puedan entender las verdades eternas que encontramos en tu palabra. Oh Dios, oramos por este país, oramos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada en medio de cada familia, en medio de cada ciudadano panameño o extranjero que reside en este país. Oramos para que el poder de tu palabra, la acción del Espíritu de Dios, opere y actúe en medio de una manera extraordinaria en medio de nuestra nación. Te damos toda la gloria, Señor. Bendecimos tu nombre. Adoramos al Dios eterno y te bendecimos, Rey de Reyes, Señor de señores. Gracias, mi Dios. Gracias, eterno Rey, por este momento especial. Te damos alabanza, exaltación y adoración en este día. Toda la gloria, todo el poder y todo el imperio sea a Jesucristo el Señor.